Cuando definimos el rotor de un campo vectorial, lo hicimos en términos del operador gradiente, o sea, habíamos definido el operador gradiente y hacíamos un producto vectorial con respecto al campo y ahí obteníamos la expresión del rotor. En el caso de la divergencia, la expresión que uno tiene es muy fácil de recordar, entonces por ahí no es necesario acudir al operador gradiente para recordarla. No obstante, uno puede definirla en términos del operador gradiente de esta manera, ¿sí? Como decir gradiente escalar f. Entonces, lo que hace es aplicar el gradiente a cada uno de los términos y sumarlo como si fuera un producto escalar. Entonces, lo que uno obtiene es, en definitiva, un campo escalar. Bien, entonces, si nosotros calculamos la divergencia de un campo gradiente, o sea que nuestro f ahora es un campo gradiente que fue obtenido a partir de calcular el gradiente de una función potencial f, ¿sí? Recuerden lo que era un campo gradiente. Entonces, lo que uno puede decir es que si consideramos esta definición, tendremos, bueno, el gradiente escalar nuestro campo gradiente, que es gradiente de una función, ¿sí? Entonces, esto tiene una notación abreviada, y que es esta que está acá, nabla cuadrado, ¿sí? Nabla cuadrado, recordamos que este símbolo significaba, se denominaba, tenía el nombre nabla, y se denomina laplaciano. Entonces lo que nosotros obtenemos es aplicarle la divergencia a un campo que ya había sido obtenido como derivadas de una función potencial, ¿sí? Entonces lo que tenemos es esta suma de derivadas segundas con respecto a cada una de las variables. Ese operador, nabla cuadrado, se denomina laplaciano, y tiene un nombre, o sea, se le puso un nombre porque es muy utilizado en la ingeniería, básicamente. O sea, por ejemplo, se denominan funciones armónicas las que cumplen con la ecuación de Laplace, ¿sí? Este es nuestro laplaciano, o sea, son estas derivadas. Entonces, f es una función armónica si cumple con que la suma de todas estas derivadas es igual a 0. Esa es la ecuación de Laplace. Entonces, a esas se les denomina funciones armónicas. Las funciones armónicas tienen mucha importancia en el estudio de vibraciones, porque muchísimos o la mayoría de los forzamientos en estudios de vibraciones son armónicos, ¿sí? Son funciones que se repiten en el tiempo, y esas son las funciones que cumplen, en general, que cumplen con la ecuación de Laplace. Funciones que son sumatorias de senos y cosenos, por ejemplo, y esos serían los forzamientos en un sistema que está vibrando, un sistema que tiene un movimiento que se repite en el tiempo. Entonces, por eso la ecuación de Laplace o el laplaciano tiene importancia. Vibraciones es prácticamente el tema más importante que puede abordar un ingeniero mecánico, el más común que puede abordar un ingeniero mecánico. Otro problema común que puede abordar un ingeniero mecánico es el de transferencia de calor. Entonces, para modelar la distribución de temperatura en un sólido, por ejemplo, acá uno lo que tiene es un múltiple de escape de un motor, ¿sí? Uno utiliza esta ecuación, entonces uno resuelve esta ecuación y obtiene la temperatura. Acá uno deriva la temperatura con respecto al tiempo, y acá tiene el laplaciano de la temperatura. Esto es una constante del material. Entonces, si uno quiere obtener cómo es la distribución térmica de un cuerpo que está sometido a cargas térmicas, lo que hace es resolver esta ecuación y obtener una función temperatura que es función de x y z, las tres coordenadas espaciales, y del tiempo. O sea, es una función de 4 variables independientes. Entonces, esta ecuación de calor lo que hace es relaciona las derivadas segundas de la temperatura con respecto a las posiciones o a las dimensiones, a las 3 dimensiones espaciales, con la derivada de la temperatura con respecto al tiempo, ¿sí? Uno resuelve, obtiene esa función, y esa función, si uno la grafica, lo que obtiene es algo como este estilo. Entonces resuelve una ecuación diferencial, lo que pasa es que es a derivadas parciales, entonces uno debe resolverlo con métodos numéricos, ¿sí? Como ya hemos discutido anteriormente, pero uno ve que el laplaciano aparece en lo que son funciones armónicas, que son los problemas de vibraciones, y ve que aparece en la ecuación del calor, que es un problema de distribución térmica, ¿sí? Dos cosas totalmente importantes para el ingeniero mecánico, o sea que esto vale la pena recordarlo y vale la pena tenerlo presente.